Y el versículo de memoria para esta semana lo encontramos en Éxodo 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Amén. Meditando en este texto comenzamos el estudio de la lección. Con el día domingo, el pueblo promete obediencia. La pregunta A. Después de la proclamación de la ley, ¿quiénes fueron llamados al momento del monte? ¿Y a quiénes solamente se les dijo que se acercaran al Señor? Jehová fue claro con su orden, al pedir que solo Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, más 70 ancianos de Israel, se acercarían al monte, pero solo Moisés subiría y hablaría con Dios cara a cara. La pregunta B. Cuando el pueblo escuchó todas las palabras del Señor relatadas por Moisés, ¿qué respondieron a una sola voz y qué hizo Moisés entonces? En ese momento, todo el pueblo dijo aceptar las órdenes y Moisés se apresuró al día siguiente en edificar un altar y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y así estar listos para el momento cercano. Pasamos al día lunes. Israel entra en un pacto con Dios. La pregunta A. Cuando Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, ¿qué volvieron a prometer? Luego que Moisés hiciera el libro de la alianza con el pacto que harían, se los leyó a oídos de todo el pueblo, y estos, movidos por la emoción del momento, dijeron a coro que obedecerían. La pregunta B. ¿Qué no comprendieron los israelitas en su decisión de hacer un pacto con Dios? No comprendieron que sin Dios en su corazón no podrían cambiar su vida, tampoco hacer surtir efecto el pacto, porque Jesús es la vid y que sin Él nada podemos hacer y no podemos dar todo. La pregunta C. ¿Qué usó Moisés para ratificar el pacto hecho en el Sinaí? Moisés usó la sangre como señal de alianza y lo roció sobre todo el pueblo, y con esto ratificó su pacto con Dios y el pueblo, ya que creyéndose justos, juraron y perjuraron obediencia y fidelidad. Pasamos al día martes. Moisés en el monte. La pregunta A. ¿Con qué propósito fue llamado Moisés nuevamente al monte? A diferencia de la primera vez, Dios daría en la cima del monte a Moisés las tablas de piedra, con la ley escrita por su propio dedo, al igual que instrucciones para la construcción de un futuro santuario terrenal. La pregunta B. ¿Qué podía verse en el monte Sinaí? Se vio espesa nube cubrir el monte, mostrando la gloria por parte de Dios, por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y para los del pueblo esto era un gran espectáculo como fuego abrasador. La pregunta C. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte con Dios? ¿Y cómo quería el Señor iluminar al mundo a través de Israel? Desde el momento que subió hasta el final, fueron 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en el monte, y en esa forma la luz del cielo debía de alumbrar a todos, y el pueblo lo único que debía era tener paciencia y esperar y confiar en Dios. Pasamos al día miércoles, el becerro de oro. La pregunta A. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba demasiado en descender del monte, ¿qué dijeron mientras se reunían alrededor de Aarón? Comenzaron a rogar a Aarón que les hiciera nuevos dioses, porque habían perdido la esperanza. La pregunta B. ¿Cómo reveló Aarón su debilidad? ¿Y qué hizo el pueblo? Comenzó a labrar un becerro con el oro que le traían, y al día siguiente comenzó una fiesta y un jolgorio total en el pueblo. La pregunta C. ¿Qué advertencia contiene esta experiencia para nosotros? No debemos dejarnos llevar por nuestros pecados, ya que caeríamos en adoración a otros dioses. Y además de eso, nos llevaría a alejarnos más de Dios y de nuestra relación con Él. Pasamos al día jueves. Moisés intercede por el pueblo. La pregunta A. Relate la conversación entre el Señor y Moisés sobre la apostasía en el campamento. Jehová le pidió a Moisés que descendiera, porque se corrompió el pueblo, y Jehová quería consumirlos en su infinito enojo. Mas Moisés abogó por el pueblo, demostrando así amor y paciencia,
Él no quería que sufran. Pese a que muchas veces lo hacían enojar demasiado, Él aún así los amaba a todos por igual, como si de hijos se trataran. La pregunta B. ¿Qué requiere Dios que hagamos al encontrarnos hoy con la apostasía? Debemos de predicar y amonestar si es necesario, pero con amor y paciencia y orando a Dios por todos ellos. Amén.